Hola amigos. ¿La corrupción es buena o mala? En general, por supuesto, es una pregunta extraña, ¿no? Por supuesto que es malo. En cualquier caso, esto es lo que nos inculcaron desde pequeños, nos educaron para ser impacientes ante este terrible fenómeno. Escuchamos a periodistas e investigadores que se centran específicamente en la lucha contra la corrupción. Se supone que si erradicamos por completo la corrupción, tanto la economía como la producción, como por arte de magia, se elevarán hasta el cielo y llegarán el paraíso y la prosperidad universales. ¿Es realmente así? Vamos a entenderlo. Y antes que nada, deberíamos definir qué es la corrupción. Hay muchas definiciones jurídicas, pero todas se reducen a una tesis simple: se trata de una distribución injusta del ingreso, una solución injusta a algunos problemas. La mayoría de la gente asocia este concepto con el concepto de soborno. Pero surge inmediatamente una segunda pregunta: ¿qué es la justicia? ¿Cuáles son los criterios de justicia? Y aquí no podemos prescindir de la comprensión filosófica. La justicia, por supuesto, existe, pero el problema es que solo existe en las mentes de quienes se toman la tarea de discutir esa justicia. Esto significa que es un concepto relativo, no absoluto. Cada uno tiene su propia justicia. Si eres un lobo joven y fuerte, entonces alcanzaste y te comiste a la liebre, alcanzaste a tu presa. Por supuesto, esto es justo por parte del lobo. El lobo se hartó y alimentó a sus cachorros. Pero desde el lado de la liebre, cuya vida fue interrumpida de repente, desde su posición, todo lo que sucederá será extremadamente injusto. Si eres viejo y débil, entonces tarde o temprano tú mismo morirás y te convertirás en víctima de otros seres vivos. ¿Organismos? Como mínimo, algún día todos seremos alimento para los microorganismos, para las bacterias. O nuestras cenizas, nuestro carbono, nuestra materia orgánica pasarán a otros seres vivos. Y en esto, por supuesto, hay una cierta justicia natural universal. Un cierto equilibrio al más alto nivel natural. Pero existe una única justicia a nivel local, en la relación entre el lobo y la liebre. Puede existir, pero es relativo y depende de muchas variables. Bueno, hay fenómenos absolutamente justos, a primera vista. Por ejemplo, ahora estamos viendo este video, sentados en nuestros cálidos y acogedores hogares. Alguien también está comiendo comida deliciosa mientras lo ve. Esto es justo, según nos parece, 100%. Trabajamos duro, ganamos dinero, pagamos todos los impuestos y ahora estamos descansando merecidamente, sentados frente a la pantalla de nuestro televisor o teléfono inteligente en nuestra casa. ¿Es esto justo o no? Desde tu punto de vista y el punto de vista de algunas personas que te rodean, por supuesto, es justo. Pero para calentar la casa había que extraer petróleo, muchos seres vivos, miles de millones de microorganismos, sufrían. Los organismos vivos sufren debido a la actividad tecnogénica humana, que a veces incluso causa desastres ambientales. Por ejemplo, se olvidaron de pedir justicia por el pollo que comiste ayer en la cena. Para poder comprar y fabricar muebles, el sofá en el que estás sentado ahora, tuvieron que talar muchos árboles y muchos seres vivos también sufrieron. Una posición arrogante y unilateral es creer que solo el hombre es la corona de la naturaleza, su amo, y por lo tanto tiene derecho a gobernar, matar y esclavizar a todas las demás especies. Esta posición, por desgracia, es muy común. Pero no tiene nada que ver con la justicia absoluta porque no todos tienen. Así, llegamos a una conclusión obvia: la justicia absoluta no existe en la naturaleza. Es siempre relativa y determinada por quienes intentan razonar sobre dicha justicia en un momento dado del tiempo, quienes determinan los significados, la ideología, quienes imponen sus narrativas. A nosotros, nos guste o no, la justicia natural es inalcanzable, y como se sabe que los humanos somos parte de la naturaleza, esto inevitablemente se aplica también a nosotros. Aunque, por supuesto, nos resulta más cómodo engañarnos a nosotros mismos, pensar que el mundo es mejor de lo que es en realidad. Pero dejemos por un momento la filosofía y tratemos de ponernos en práctica. Imaginemos entonces que estamos construyendo una casa. Querían construir una casa. Los obreros y albañiles reciben un salario de $1,000, un capataz en una hora, 3,000, un ingeniero recibe $5,000 al mes por su trabajo, un contratista, 20,000. Y el funcionario que asignó el comprador de un sitio adecuado para la construcción, por ejemplo, acepta un soborno, cuya cuantía está limitada únicamente por la rentabilidad de todo el proyecto. Si es rentable para el contratista, dará $1,000,000, y si no, pagará un poco menos. Está claro que se trata de un esquema de corrupción injusto. A primera vista, la corrupción es claramente algo malo.
Y ahora vamos a intentar hacer lo mismo, pero en un hipotético estado ideal, con una ausencia total de corrupción. Vamos a modelar, y lo que va a pasar. Por así decirlo, vamos a ir al sueño azul de todos los luchadores contra la corrupción. El mercado laboral común seguirá determinando que los trabajadores reciban los $1000 que ganaron con tanto esfuerzo, pero es poco probable que se les permita recibir más. El capataz sigue siendo el mismo 3000, el ingeniero es el suyo 5000. Y el funcionario solo recibirá su sueldo, que le corresponde. Es honesto, no acepta sobornos. ¿A dónde irá el dinero extra? La respuesta es obvia, lo más probable es que vayan al contratista como beneficio adicional. Es decir, es el contratista quien se llevará todo el dinero extra en tal esquema. Y toda la gente común y usted, se alegrarán y llamarán justa a esta sociedad. Es poco probable que el contratista comparta sus ganancias con los trabajadores. ¿Por qué? El mercado laboral ya lo ha determinado todo. Un limpiador de tuberías cuesta mucho. Un operador de grúa cuesta mucho, un ingeniero cuesta mucho. Pero la paradoja es que la construcción en esas condiciones puede que ni siquiera comience. Habrá burocracia, ya que el funcionario es ahora no estoy interesado en completar rápidamente todos los trámites y documentos necesarios. Si la ley establece que la revisión de la solicitud puede tardar hasta 3 o 4 meses, entonces el funcionario tomará café, fumará un cigarrillo, cumplirá el tiempo asignado, pensará en sus derechos y se afiliará a sindicatos. Y si se da cuenta, si hay errores en los documentos, todo se resolverá por completo y se prolongará durante muchos años. Porque debería apresurarse en algún lado. Trabajamos de 8 a 4, con una pausa para el almuerzo. Su salario es pequeño, fijo, y no depende en modo alguno del número de casas construidas. El funcionario simplemente se quedará sentado en su oficina, no será verdaderamente eficaz. A él, en general, no le importará si la casa está construida o no. A diferencia del primer sistema corrupto, donde toda la cadena está interesada en la exitosa implementación del proyecto. Un funcionario que ha aceptado un soborno probablemente impulsará el proyecto por todos los medios posibles, presionará a su secretaria y a sus subordinados y se quedará hasta tarde en el trabajo para completar rápidamente todos los documentos necesarios. Este esquema se acerca más a la naturaleza, a las interacciones que se producen entre representantes de la fauna. Usted podría preguntarse, ¿por qué los países en los que, según nos dicen, el nivel de corrupción es bastante bajo, son económicamente muy desarrollados y ricos? La cuestión es que allí la corrupción simplemente se legaliza y se saca de la zona gris. La corrupción se esconde en las condiciones de la propiedad privada, cuando robarse a uno mismo no tiene sentido. Las leyes sobre la ABIN, por ejemplo. Se han inventado mecanismos legales civilizados que, como si sustituyeran un soborno, ayudan a crear interés para todas las partes en una cadena condicional. Así, la principal medida de las manifestaciones de la corrupción de bajo nivel pasa a ser el desarrollo de las instituciones civiles. Permítanme darles un ejemplo, las instituciones jurídicas y el sistema judicial. Para resolver cualquier problema en un hipotético país rico y altamente desarrollado, es necesario contactar con un abogado, un intermediario, que por unos determinados honorarios le ayudará a resolver el problema. ¿Esto les recuerda algo? El soborno simplemente ya está incluido en los gastos, se han pagado impuestos por ello. Y el hecho de que no se llame así no mejorará la economía, no agregará dinero a su bolsillo. El propio abogado no tiene beneficios reales en esta cadena, salvo que no crea sus propios servicios de intermediación. Para tener mayores posibilidades de resolver su problema, debe contratar no solo un abogado barato, sino preferiblemente uno de alto nivel, que tenga una amplia experiencia en círculos judiciales. Por lo que dicho agente, abogado o procurador debe tener conexiones personales, jueces conocidos, el estatus de una persona exitosa y famosa en el sistema judicial. Cualquier estadounidense, por ejemplo, confirmará que el estatus del abogado que contrate es importante. Y no siempre son conocimientos, sino más bien conexiones, capacidad de comunicarse con el juez, capacidad de negociar. Si pagas más al mediador, lo más probable es que acabes obteniendo el resultado deseado. Así, el nivel de corrupción registrado por los organismos especiales suele ser mayor en aquellos países donde las instituciones civiles están poco desarrolladas. Es decir, es simplemente un marcador del desarrollo de las instituciones oficiales, nada más. Esto no quiere decir que no haya costos de corrupción en países exitosos y ricos. Para entenderlo mejor, daré un ejemplo del ámbito del deporte profesional. Todo el mundo recuerda que durante mucho tiempo los esquiadores y biatletas noruegos no tenían igual en las competiciones. Y luego, por accidente,
Se filtraron datos médicos confidenciales y el público se enteró de que casi todo el equipo noruego estaba formado por atletas enfermos con diagnósticos peligrosos. Que casi todos los esquiadores y biatletas tenían informes médicos oficiales con un diagnóstico de asma bronquial. Gracias a esto, podían tomar de forma absolutamente legal medicamentos broncodilatadores antes de las competiciones, lo que, por supuesto, les proporcionaba una gran ventaja debido a una mejor oxigenación de la sangre y una mejor resistencia. Es una paradoja, todo parece ir según la ley, pero por alguna razón los aficionados de otros países han desarrollado un cierto sentimiento de injusticia. Recuerden, la famosa tenista María Sharapova fue descalificada durante varios años por el medicamento inofensivo Mildronate o Meldonium. Y, por ejemplo, las tenistas estadounidenses, las hermanas Williams, de manera completamente legal, con el permiso de la organización antidopaje, según informa la prensa independiente, durante mucho tiempo tomó hormonas esteroides. Porque, verás, ellos también tenían diagnósticos y no había preguntas para ellos. Todo está de acuerdo con la ley, lo que significa que es justo. El meldonium es un medicamento que se parece más a las vitaminas y no tiene pleno reconocimiento internacional, se utilizó principalmente en los países postsoviéticos. Y las hormonas esteroides se utilizan medicamentos específicos en todas partes. Así, amigos, la corrupción o sus análogos existen en absolutamente todos los países del mundo y en todas las esferas de la vida humana. Simplemente porque una persona es representante de la especie Homo sapiens, del orden primates, de la clase mamíferos y así sucesivamente según la nomenclatura. El reino animal. Sí, por cierto, el reino al que pertenece el Homo sapiens pertenece al llamado reino animal. Todas las reivindicaciones se refieren a la ciencia oficial de la biología. Envío a todos los indignados, disidentes y fanáticamente religiosos de regreso a la escuela, a estudiar los libros de texto de biología. En cualquier país, incluso en uno exitoso y rico, los intereses de quienes están en el poder están en perfecto orden. Esto significa que el plan funciona. Los abogados y numerosos intermediarios reciben su recompensa, por ejemplo, por sacar adelante leyes que las empresas necesitan. Todo está legalizado. Te propongo que abras una lista de países, una especie de clasificación, según el llamado Índice de Percepción de la Corrupción, IPC. ¿Y qué vemos allí? Todos los países escandinavos, los países europeos desarrollados, tienen índices bastante altos. En lo más alto de esta clasificación se encuentran, por ejemplo, Estados Unidos en el puesto 24 del mundo, mientras que China solo ocupa el puesto 76. ¿Significa esto que China se está desarrollando mucho peor económicamente, que allí se produce menos bienes y servicios? Daré solo dos cifras interesantes expresadas por el economista Leonid Baldman. De 2011 a 2013, es decir, durante 3 años, China utilizó 6,6 gigatoneladas de cemento. Para que lo entiendas, 1 gigatonelada son 10 toneladas elevadas a la 9ª potencia. En solo 3 años, la industria y la construcción de China utilizaron 6,6 gigatoneladas de cemento. En comparación, Estados Unidos utilizó aproximadamente 4,5 gigatoneladas a lo largo de todo el siglo XX. En China, en 3 años, 6,6, y en EU, en más de 100 años, solo 4,5. ¿Y en qué país se produce un rápido desarrollo de la producción industrial? La construcción es el motor de la economía y se está desarrollando en China a un ritmo mucho mayor. Además, como muchos afirman, en China no hay libertad, no hay democracia y el nivel de corrupción es mucho mayor. Incluso si se juzga por el número de personas encarceladas por delitos de corrupción. En ningún país del mundo se puede hacer nada sin el beneficio mutuo entre las personas. Ya he tratado el tema de qué son los parásitos en uno de los videos antiguos de este canal, que se llama Parásitos, ¿qué profesiones son necesarias e importantes? Cómo lo percibe la gente común. Así es como funciona la psique humana. La gente necesita una especie de ilusión en forma de un eslogan primitivo: tenemos que luchar contra la corrupción. Pero esto solo se vuelve efectivo cuando es posible legalizar esta misma corrupción, sacarla de las sombras. ¿Cree usted que lo que se llama corrupción está obstaculizando el desarrollo de la economía de China? O, por el contrario, solo ayuda. Lo más probable es que ni lo uno ni lo otro. La respuesta correcta: tiene poco efecto. Es simplemente un marcador, los atributos externos del desarrollo, de las instituciones civiles y de las relaciones sociales. Al igual que el óxido y la pintura desconchada en las partes metálicas de un automóvil. Un mal trabajo de pintura impide que el automóvil se mueva del punto A al punto E. En cierto modo, sí, porque un automóvil sin pintura no luce tan bien. Atractivo,
pero casi no tiene efecto sobre los mecanismos de funcionamiento. Contrariamente a la creencia popular, no es el nivel de corrupción lo que influye en la economía en sí, sino más bien el nivel de productividad laboral, la disciplina laboral, el desarrollo tecnológico. Riqueza y el bienestar están influenciados por 1.000.000 de factores diferentes, entre ellos la presencia o ausencia de recursos naturales en el país, ciudadanos inteligentes y emprendedores, el nivel de educación, factores históricos y geográficos del desarrollo del país y mucho más. Y la corrupción, por supuesto, es desagradable, terrible. Repele a los inversores, pero todo esto es solo un daño indirecto a la economía, asociado a la imagen. No hay una influencia directa fuerte, puede que no tenga ningún efecto sobre el bienestar de las personas. En absoluto. Y en algunos sistemas, cuando los mecanismos de la economía están completamente oxidados, las relaciones corruptas pueden incluso ayudar un poco. Parecen lubricar los mecanismos oxidados y chirriantes, restaurando los eslabones faltantes y ayudando a que la economía no se detenga. Todo es como con la gente. La fuerza da el derecho. Desafortunadamente, en la naturaleza nada funciona de otra manera. El modelo capitalista existe hoy en casi todos los países del mundo. Sistemas de pesos y contrapesos, servicios antimonopolio especiales, sistemas autorregulatorios de certificación de abogados, jueces, procuradores y funcionarios públicos. Cualquier funcionario, antes de recibir tan alto cargo, pasa por muchas pruebas difíciles, selecciones y penurias profesionales. A veces, la privación e incluso la humillación. En el camino hacia una carrera destacada como funcionario, uno tiene que, como se dice, lamerle el culo a sus superiores, a veces pisotear a sus colegas. ¿Es esto justo o no? No hay una respuesta clara, una cosa es cierta, esto es conforme a la naturaleza humana. Esto es característico de las comunidades humanas. Con la ayuda de cientos de mecanismos se construye un sistema especial que debe ser percibido por la sociedad, por la mayoría de la gente, como justo. Amigos, estos son mis pensamientos. Quizás no estés de acuerdo con ellos, escribe tus objeciones y tu opinión en los comentarios. Gracias a todos por su atención. Espero que haya algo en que pensar, suscríbete. Os deseo todo lo mejor y hasta pronto.